Hola, buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de la Vanguardia Talks que vamos a celebrar desde la sede del How Hub aquí en Valencia. Les damos la bienvenida porque a todas aquellas personas que nos están siguiendo tanto en directo como por streaming, para que sigan un debate que nosotros consideramos desde la Vanguardia que es fundamental en estos momentos, como es el tema de la formación profesional y el empleo juvenil. Un debate para el cual hemos invitado a un grupo de personas que consideramos que son las más adecuadas para abordarlo, no solo desde una perspectiva valenciana, sino desde una perspectiva global. Antes de iniciar la presentación, también quería agradecer a CaixaBank Dualiza su apoyo para desarrollar esta actividad. Y dicho esto, y antes de explicar las normas, quiero presentar a todos los que nos acompañan hoy. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de Ricard Guillem, coordinador de CaixaBank Dualiza en la Comunidad Valenciana. Bienvenido. Buen día. Quería también dar la bienvenida a Antonio Alhambra, director de Formación Profesional Escuelas San José Instituto Politécnico. Bienvenido. Buenos días. También a Jesús Martí, director general del Institut Valencià de la Juventud. Moltes gràcies. Buen día, buenos días. Inmaculada García, directora general de la Confederación Empresarial Valenciana. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Manuela Pascual, responsable de Formación Sindical y Empleo de Comisiones Obreras País Valencià. Moltes gràcies. A vosaltres, buen día, buenos días a todos y a todas. Miquel Soler, un amigo, secretario autonómico de Educación y Formación Profesional de la Generalitat Valenciana. Le agradezco mucho porque sé que va muy liado, que esté aquí también con nosotros. Muchas gracias, Miquel. Un placer estar aquí. Buenos días. Y, como no, Enric Nomdedeu, que es secretario autonómico de Empleo y además es responsable de Labora y además he de decir que es colaborador de la Vanguardia, lo cual me gusta mucho también subrayarlo. Muchas gracias, Enric, por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Bueno, hoy vamos a abordar un debate que tiene muchos campos de discusión, pero que intentaremos acotar lo máximo posible. Hablar de formación profesional y empleo juvenil supondría casi hacer un congreso. Tenemos 1 hora y media, somos muchos los que vamos a hablar y, por lo tanto, yo también rogaría, antes de plantear las cuestiones, que las intervenciones fueran muy extensas para que así todos podamos participar. También quería decirles que pueden interrumpirse si creen que tienen algo que decir, en el buen sentido de la palabra, si creen que hay una cuestión que alguien esté comentando o quiera hablar. O sea, no nos gustaría que esto fuera una sucesión de monólogos, ¿no? Que para eso no estamos. Entonces, hay 3 cuestiones que nosotros queremos hoy abordar, hay muchas más que si nos da tiempo abordaremos, pero que consideramos fundamentales. La primera, y en esto sí que me voy a basar en un informe reciente de CaixaBank Dualiza, es, por decirlo de alguna manera, la distancia o el desajuste que se detecta en el mercado entre la demanda que hay de profesionales, de formación profesional, de gente formada para el desarrollo de oficios, y la oferta. Es decir, un desajuste que, como anuncia el informe de CaixaBank, va a provocar que en los próximos años tengamos un gran déficit de jóvenes formados para dar respuesta a las necesidades tanto de sectores industriales como de servicios, como incluso de agricultura, ¿no? Entonces, a mí me gustaría en esta primera ronda que, de alguna manera, brevemente, ustedes me hagan un pequeño diagnóstico de por qué creen que se produce este desajuste, ¿no? Me gustaría que primero, ya que he hecho referencia al informe de CaixaBank Dualiza, me gustaría que por alusiones Ricard Guillem fuera el primero en hacer una primera introducción. Gracias, Salvador. Es una realidad el desajuste que hay entre oferta y demanda, no de ahora, sino tenemos ya una trayectoria con él. Un desajuste que va tanto en cuanto al número de personas, porque estamos viviendo también una evolución demográfica muy concreta, con unas tasas de natalidad que van bajando y unas tasas de vida mayores que va condicionando un poco el mercado de trabajo. Por otra parte, vivimos en un mundo que cada vez está más acelerado y con la pandemia todavía se ha acelerado más, que dificulta que los sistemas educativos y formativos se puedan adaptar rápidamente a las demandas del mundo empresarial también cambiante. Eso hace que sea difícil encajar la oferta y la demanda, con muchos más factores, a veces estructurales, pero más o menos me quedaría un poco con esta idea, ¿no? Que la dificultad, por diferentes motivos, de encajar esa oferta con tan importante para las empresas, pero también tan importante para las personas, porque las personas necesitan un trabajo para poder tener un proyecto de vida. Antonio, me gustaría tu punto de vista como formador. Sí, bueno, al igual, aludiendo a lo que decía Ricard al final, ¿no? Yo creo que lo importante es que el alumno, sobre todo en las primeras etapas de su vida, pueda empezar a desarrollar un proyecto de vida.
Yo creo que esto es una de las cuestiones que hay que mejorar, ¿no? Porque evidentemente hay unas solicitudes o unas demandas por parte de las empresas de todo tipo. No es una cuestión solamente a nivel industrial, sino que en otros sectores como los servicios o los sectores sobre todo de atención, como decía también Ricardo, ¿no? a personas o cualquier tipo de sector, evidentemente puede haber ahí una gran brecha. Y yo creo que a día de hoy aún arrastramos un cierto concepto academicista de lo que es la educación, en el sentido de que el alumnado se va formando, sin una perspectiva real de luego salir, como estamos haciendo todos aquí, trabajar. Y hay que empezar a tener un proyecto de vida y hay que empezar a tener un planteamiento de qué es lo que uno quiere desarrollar en su futuro y asociar además al trabajo, vuelvo a insistir, en ese proyecto de vida, ¿no? Yo incidiría en eso, es decir, conseguiremos unir esa demanda de puestos de trabajo con las apetencias de todas las personas en el momento que realmente empecemos a involucrar a todos los actores que estamos aquí, empresas, sindicatos, la juventud, ¿no? que al final y al cabo son nuestros alumnos, al resto de instituciones, en desarrollar realmente sus propias vocaciones. Y en el momento que haya ese conocimiento real de lo que son los ámbitos laborales y haya un acercamiento sincero y real, insisto, a todo tipo de profesiones, los chavales podrán decidir en libertad y elegir. Yo creo que hay que hacer ahí mucho trabajo. Insisto, aunque a día de hoy pues, nuestros alumnos estudian, pero no se plantean, entre comillas, trabajar. Y yo creo que hay que vencer esa brecha, ¿no? Y espero que, bueno, pues con todas las reformas que estamos teniendo últimamente, pues esa brecha se pueda cortar. Jesús estaba diciendo que sí con la cabeza. A ver, Jesús. Yo creo que encontrar trabajo no es exactamente lo que esperan los jóvenes actualmente. Ven una sensación de no futuro que les hemos vendido los adultos que parece que no ayude demasiado a que se emocionen con la parte tal. Yo creo que los aprendizajes están sucediendo en toda su vida y no solo en la parte escolar, no solo en la parte de la educación formal, y deberíamos contemplar esa incorporación de esa acreditación de habilidades que están adquiriendo en muchos aspectos. Y yo creo que la ley nueva, por ejemplo, de FP ya contempla muy bien esa acreditación de competencia, que viene muy bien para tenerlo en cuenta. El mercado está cambiando, pero es que no sabemos lo que va a cambiar. Igual no cambia mucho, como dice, pero de verdad que hace 10 años nadie contemplaba esta realidad. Los jóvenes han asumido, y no sé si eso es bueno que lo hayan asumido, han normalizado esto que llamamos un mercado de trabajo cambiante, y lo que eran mis expectativas no son las expectativas que tienen los jóvenes. Viven con una realidad que deberíamos tener en cuenta para... Y no es solo la que pasa dentro de los institutos, no solo la que pasa, sino una realidad que le está formando continuamente en todos los aspectos. Yo creo que esa mirada amplia, la formación profesional, entre comillas, que no es solo la arreglada, es importante para tener en cuenta. Inmaculada, tú, desde el punto de vista de las empresas, que conoces bien el sector, Sí. ¿cuál es el déficit que encontráis y cómo ves este desajuste? Bueno, son muchos los factores, ya se han anunciado algunos, ¿no? El desconocimiento, a veces la falta de diálogo, ¿no? Y de conocimiento por parte del mundo educativo de cuáles son las necesidades del mundo empresarial. La verdad es que en eso hemos ido trabajando durante estos últimos tiempos y hemos notado pues, bueno, que sí que hay espacios, ¿no? En los que nos hemos encontrado para poder conocer cuáles son las ofertas y cuál es la oferta y cuál es la demanda y cómo esa oferta educativa se puede ir ajustando a la demanda empresarial. Eso tiene que ser un diálogo continuo porque las necesidades de las empresas van evolucionando y además de forma muy rápida. Y luego hay un factor que se ha dicho ya y que nosotros consideramos muy importante y cada vez lo estamos viendo más, y es que los jóvenes conozcan cómo pueden desarrollarse profesionalmente y cómo pueden tener realmente un itinerario profesional en las empresas. Para eso, desde el mundo empresarial también tenemos que hacer un gran esfuerzo y es abrir puertas, es decir, que los jóvenes conozcan cómo y casos de ejemplos de compañeros suyos que han podido desarrollarse profesionalmente en la empresa desde una formación profesional. Y en eso tenemos también un trabajo muy importante por desarrollar. Muchas gracias. Manuela, te toca a ti. Molt bé. Bueno, algunas cosas ya se han señalado, ¿no? Algunos elementos, pero en nuestra opinión pensamos que venimos, es cierto lo que se dice, bueno, pues que hay una cierta desconexión, ¿no? Sobre todo de la gente más joven con lo que es el mundo del trabajo y demás. Yo no diría que no están mentalizados para
para no trabajar. Yo creo que no, yo creo que toda la sociedad en su conjunto estamos ayudando un poco a que eso que piensan algunas personas jóvenes penetre, ¿no? Nosotros pensamos que también esa desconexión que puede existir, creo que nos viene de tiempo, que no es una cuestión de estos cambios tan rápidos que estamos sufriendo y que somos lentos a la hora de adaptarnos a esos nuevos cambios. Y nos viene de lejos porque siempre hemos visto la FP como la hermana pobre de la educación o de la formación de las personas, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que ese determinado, y además yo creo, la hemos visto como un elemento pobre. Además, yo creo que hay un concepto que también deberemos de empezar a cambiar, ¿no? Y es el tema pues de la mentalidad, no solo de nuestras personas jóvenes, sino también de sus familiares, de sus padres, efectivamente. Es un tema que quiero que abordemos después. Claro, entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver con la pregunta que hacía Salvador, en el sentido de por qué esa desconexión. Sí, es verdad que hay elementos cambiantes, pero tenemos que ver el origen de dónde venimos, porque efectivamente esto nos trae también aquellos lodos, ¿no? O como se diga, aquellos vientos, estos lodos, ¿no? Entonces, es verdad que es generación nueva, pero vienen con una mochila, ¿eh? Nadie podemos olvidar esto. Es un tema que quiero que abordemos a lo largo del debate, porque me parece también muy importante lo que es la perspectiva y la percepción que tenemos de los oficios, ¿eh? Miguel, como secretario autonómico de Educación, que conoces bien todas las etapas formativas y has hecho un gran esfuerzo para mejorarlo, ¿cómo ves la situación, este desajuste? Bueno, secretario autonómico de Educación y Formación Profesional. Formación profesional, por eso. No, lo digo porque también no es casualidad, digamos, que muchas veces se olvida la segunda parte del tal, ¿no? Y no lo digo por ti, sino en general. Creo que de entrada ya, que después de hablar 5 personas, yo no tengo nada en contra de nada de lo que ha dicho anteriormente, ya creo que es un buen elemento positivo, ¿no? Es decir, que creo que hay un diagnóstico bastante compartido de qué situación tenemos y hacia dónde tenemos que ir. Lo que hay que hacer es ponerse no, ya estamos en marcha, lo que habrá que hacer es profundizar en ello, ¿no? Y es evidente que hace falta muchos cambios, pero claro, yo creo que a veces hablamos de los jóvenes como si ya vinieran al mundo sabiendo dónde están. Pues no, ellos vienen a un mundo que hemos montado entre todos los que ya tenemos más de 25 años, por así decirlo, y que ahí hemos marcado muchas historias. Es decir, cuando se habla, por ejemplo, de que por qué la formación profesional que apuntaba ahora Manuela tiene una determinada visión para las familias, para el alumnado y tal, la que hemos construido es que, si hablamos de educación en este caso, desde la ley del 70, y hablo de la ley 70, que por tanto tenía hace 52 años, pues el que aprobaba, al acabar la educación general básica, pues elegía entre hacer formación profesional de primer grado o bachillerato. El que aprobaba, y el que suspendía directamente no podía elegir, sino que iba a la formación profesional básica. Bueno, pues es un primer mensaje muy evidente. Es decir, por eso he dicho muchas veces que cuando un alumno tiene un notable sobresaliente de media y quiere hacer FP, tiene 2 problemas garantizados: bronca en casa y bronca con el profesorado. ¿Por qué? Porque tú con un notable pues no vas a hacer FP, si tú lo que tienes que hacer es... y si es un sobresaliente ya ni hablemos. Con lo cual, ese tipo de cuestión está cambiando, pero todavía falta mucho por cambiar. Es decir, hace unas décadas se decía el que vale y el que no FP, ¿no? Pues bajo ese concepto el fracasado era el que iba a formación profesional. Claro, pero es que luego no solo los días 70, es que luego en el 90, cuando se crearon los programas de garantía social, van en la misma dirección, que es que el que no consigue acabar la educación obligatoria, un programa que ya el nombre indicaba de garantía social. Después, programa de cualificación profesional inicial. También había que demostrar ser el peor de la clase para poder incorporarse. Haber repetido varias veces. Después, la formación profesional básica, exactamente igual. Y ahora es cuando se produce por primera vez el ALOMLOE, que para acceder a un ciclo de grado básico de FP no hace falta haber suspendido. Simplemente es considerar que puede ser la mejor opción para continuar formándose. ¿Y por qué continuar formándose? Que eso es lo que creo que sí que tenemos la obligación socialmente, cada uno en su trozo, de transmitir a los más jóvenes. Que ya no va a ser aquello de que ha acabado de estudiar. Aquí nadie va a acabar de estudiar. Y por tanto, si todo el mundo va a tener que estudiar sí o sí para responder a ese mundo en permanente proceso de cambio, lo que hay que hacer es saber que el debate ya no está en lo que se sabe a los 14, a los 17, a los 18, de manera
imprescindible. El debate está en cómo formamos dentro del sistema de educación y formación para que estén preparados para formarse toda la vida. Habrá que combinar formación y empleo en algunos momentos, combinando, en otros momentos parando el trabajo para que hay que actualizarse. Es decir, va a cambiar, está cambiando ya mucho el tipo de formación. Por eso digo, en resumen, más allá que sigamos después, yo, para intentar refrescar las ideas básicas, diría que la FP necesita un Safari. Digo, como acrónimo. Un sistema abierto, como el que estaba hablando, un sistema más ágil, que cuando se necesita una nueva cualificación no haya que esperar 3 años a que esté publicada en el BOE o en el Diario Oficial de la Generalitat, porque entonces ya no sirve, hay que buscar otra. Más flexible, que dé respuesta a ese mundo cambiante. Más autonomía para los centros de formación y para las empresas para llegar a acuerdos qué tipo de formación. La R de trabajar en red, necesario a todos los niveles. Y la I de innovación, investigación e inversión. Y por eso decía lo del Safari, como una manera de recordar 5 elementos básicos en los cuales creo además que coincidimos todos que hay que avanzar en esa dirección. Enrique, nadie mejor que tú para hablar de datos. Tú los tienes encima de la mesa cada día, de lo que es déficit de trabajadores para sectores, peticiones, es decir, ¿cómo está la situación? Sí, pero en una primera intervención, por intentar juntar la primera y la última intervención de lo que decía Dualiza, de su informe se habla, por ejemplo, de que el 25% de los puestos de trabajo que se van a crear van a ser de formación profesional. Correcto, y aún así se calcula que unos 79.000 pueden quedar por cubrir precisamente porque no hemos adecuado todavía. Y después, por lo que decía Miguel, claro, si él es el que hace 5, yo soy el que hace 6. Ya está casi todo dicho, pero que el diagnóstico se me ocurrió, no lo voy a leer porque vamos justos de tiempo, pedirle a una aplicación de inteligencia artificial la relación entre formación profesional y mercado de trabajo. Y aquí habla básicamente de formación práctica y específica, de vocación de alternativa valiosa a la educación universitaria o complementaria de la formación universitaria, de integradora social más que otras formaciones, que yo creo que es un discurso que cualquiera de los de aquí podíamos leer. Si tenemos en cuenta cómo funciona la inteligencia artificial, que lo que hace es, en un tiempo récord, que impensable para nosotros, leer miles de documentos que están en la red, desde órdenes que firma este señor, a artículos de prensa que firma no sé quién, a informes de universidades, de bancos, etcétera, es evidente que hemos llegado a la conclusión de que es el instrumento básico para poder casar la oferta y la demanda. Y a partir de ahí nos toca a nosotros. Y yo creo que a lo largo del debate lo podremos hablar. Es verdad que es ahora cuando se han empezado a hacer algunas de estas cosas, más allá del mestizaje, que es eso que hablamos en el gobierno de los partidos, hay un mestizaje entre consellerías también, que no se había dado nunca. Trabajamos permanentemente, pues territorialmente, con los consejos territoriales de formación profesional para averiguar de la mano de las empresas, de los sindicatos, de la administración, qué formaciones específicas tenemos que programar en determinada comarca, en determinada unidad territorial, en función de los puestos de trabajo que se vayan a producir en esa zona concreta. Primero, os agradezco mucho la brevedad, porque así podemos abordar muchas cuestiones. Se me olvidaba comentar que el sábado divulgaremos en La Vanguardia, tanto ediciones de papel como digital, el contenido y el resultado de este debate. Dicho esto, habéis comentado muchas cosas, pero yo, para seguir un poco el ritmo, me quedo con una que quiero que entremos directamente y después, obviamente, no quiero dejar de que hablemos del tema del prestigio, que yo me parece importantísimo, ¿no? Porque es verdad que cuando nos movemos en la sociedad por las percepciones que tenemos, y si percibimos que algo no está bien, no lo queremos, y yo creo que es en parte lo que ha sucedido durante muchos años en la formación profesional. Pero quiero, ya que la audiencia nos está viendo desde muchos lugares, ya que estáis aquí y sois expertos, ¿dónde tenemos los peores déficits? O sea, ¿qué perfiles no estamos siendo capaces de ofrecer a un mercado que los demanda? Es decir, ¿dónde encontramos la situación más complicada? Si queréis, empezamos al revés, empezamos con Enric. Empiezo contigo, Enric, ¿te parece bien? Es decir, ¿dónde encontramos que digas, oye, mira, aquí estamos hablando ahora en general, pero me gustaría, para la gente que no escucha, porque habrá mucha gente joven que esté escuchando, ¿dónde encontramos, no hace falta que vayamos al detalle, pero ¿dónde estamos detectando el informe de CaixaBank, Dualiza ya lo informa, pero yo quiero que lo verbalicemos? Es decir, aquí tenemos graves problemas para encontrar profesionales y sabemos que, por una parte, tenemos que formarlos. Y después entraremos en un tema que no quiero que se me olvide, que es el tema de los reciclajes. Pero bueno, Enrique, primero tú. Pues en muchos de los oficios tradicionales. Por ejemplo, en todos los que están vinculados al mundo de la construcción.
porque yo vengo de Castellón, una zona de cerámica, donde a una generación entera le dijimos, tienes dos opciones, estudiar una carrera y encontrarás un trabajo muy interesante, nadie les comentó que era en Alemania el trabajo, o la segunda es venir a la fábrica, hacer horas extras y vas a tener un BMW. A los 19, cosa que no ha tenido tu padre nunca. Y a los 3 años se acabaron las horas extras, se acabó la fábrica y tiene un BMW tuneado que no puede vender y le hemos destrozado la vida a toda una generación. Bueno, pues ya no es así la construcción. Todo eso ha cambiado. La carpintería ya no es un señor con un lapicito encima de la oreja, sino que tú entras hoy en día a una carpintería y las condiciones laborales están absolutamente controladas. Es un espacio de crecimiento personal donde puedes trabajar y ganarte la vida perfectamente. Y quien dice eso dice cualquier oficio de la construcción. ¿Dónde tenemos dificultades? Pues eso, los oficios tradicionales, en soldadura, en transportes, en algunos de los sectores donde están permanentemente demandando mano de obra y somos incapaces de ofrecérsela. A veces, ayer estaba en Benicarló, en el Centro de Formación Profesional Integrado, a veces porque no encontramos al profesorado. En el caso de la formación ocupacional que hacemos nosotros, nuestra idea en principio desde hace muchos años siempre ha sido que sea un profesional del sector el que dedique una parte de su tiempo a enseñar y luego siga trabajando en su empresa. Que nos hemos encontrado a lo largo de los años que pagábamos demasiado bien, mucho mejor que los profesores de formación profesional, con lo cual todo el mundo cerró la carpintería y solamente era profe. Claro. Y ahora resulta que ya no damos abasto, ya no hay para tanto. Revisamos las fórmulas de contratación, pero en este momento nos encontramos que hay cursos donde encontramos alumnos y no encontramos profesores y otros donde encontramos profesores y no encontramos alumnos. Afortunadamente esto se va encontrando por la vía de lo que decía, ¿no? De estos acuerdos y de estos pactos territoriales donde está educación, donde estamos nosotros, donde está la patronal y las empresas de la zona, pero seguimos teniendo muchas dificultades en los oficios tradicionales y después llegaremos, por lo que decías, Salva, muchas veces por una cuestión de prestigio, porque hay una lectura equivocada, hay una lectura equivocada desde nuestro punto de vista de lo que significan esos oficios. Hay demasiada gente que cree que eso es lo que le pasaba a su padre, que tenía puñones en las manos, no sé cómo se dice puñones en castellano. Puñones. Y pasaba frío y eso ya afortunadamente ya no es así. Hay oficios que son más duros, evidentemente, pero afortunadamente estamos en el siglo XXI y esas cosas han ido cambiando, ¿no? Y cuando vas a ver el centro de formación de la patronal de la construcción, por ejemplo, lo ves de una manera muy clara. Es un oficio en el que no tiene nada que ver en cómo era la construcción hace 10 años, ni de cargas de pesos, ni de materiales, etcétera, etcétera. Y está todo mucho más modernizado, más tecnificado. Y desde la formación profesional tenemos la capacidad ya hoy de enseñar ese oficio en las condiciones en las que son actuales, pero seguimos teniendo un problema de aproximar a esta gente, hacerle entender que esto es una salida profesional más allá de digna, una buena salida profesional, bien pagada, bien demandada por el mercado y que no todo el mundo necesariamente tiene que pasar por la universidad, o sí, pero puede ser complementario. Ahora hablaremos, a eso vamos a dedicar un poquito de tiempo, pero ¿alguien más, por favor, le gustaría añadir algo sobre cuáles son los perfiles? Sí, adelante, Miquel. Perfiles que no encontramos. En estos momentos Enrique, porque de nuevo aquí dice, ¿por qué ocurre eso con el sector de la construcción y en otros sectores? Pues la historia reciente nos lo cuenta. En el año 2008, es decir, y se hablaba del abandono escolar prematuro, es decir, se ponía la carga en el sistema educativo. ¿Qué hacéis que los jóvenes se van? Dice, no, el sistema educativo no hacía nada en este terreno bien, malo, regular. Simplemente lo que ocurría es que en la sociedad, cuando un chaval cumplía los 16 años, pues resulta que no esperaba ni acabar el cuarto de la ESO, o sea, que si cumplía los años en marzo, ya en marzo se iba, porque le habían ofrecido un puesto de trabajo en el que no se demandaba ninguna cualificación profesional, en el sector de la construcción básicamente, o sector servicios, donde no solo se iba, sino que al mes volvía con una moto que se había comprado con el primer sueldo y le decía a sus compas de clase, ¿qué hacéis ahí? Si ya, fíjate tú, ya tengo una moto que me he comprado y ya tengo tal. Y claro, que es lo que estaba comentando hace un momento Enrique. ¿Qué ha pasado? Llega un momento de crisis importante en esos años, se producen muchos despidos, cambia la situación general y esos jóvenes, que hoy ya no son tan jóvenes evidentemente porque han pasado 14 años, pues muchos de ellos están sin empleo y sin ninguna cualificación. Y por tanto, ese mensaje ha calado en la sociedad y por tanto ya hay muchos jóvenes que dicen, no, a mí no vuelven a pillar. Y es un sector que sigue teniendo pues ese tipo de imagen tal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Insistir en que ha cambiado el sector, que se requieren otro tipo de intervenciones, que los trabajos ya no son tan penosos como era, pero eso sí, se requiere cualificación y por tanto no basta con tener cumplido 16 años. Es decir, que entonces hay un conjunto de cosas que hay que cambiar desde el sistema reglado, establecer y desde las empresas, no contratar a jóvenes sin cualificación. Lo que hay que dejar con claridad es que van a necesitar para su proyecto vital
y profesional, van a necesitar sí o sí mejorar su nivel de cualificación. Por tanto, no tienen que tener prisa en abandonar el sistema educativo formativo. Y al mismo tiempo, eso tiene que requerir también una serie de incentivos. ¿Cómo se mueve la gente en una sociedad como la que vivimos? Pues si en un oficio, con perdón, no pagan muy bien y encima no es muy apetecible, pues no van. Con lo cual también habrá que replantearse qué tipo de ofertas, en este caso también económicas, de condiciones de trabajo, etcétera, se hacen para que realmente sea atractivo el sector. Con lo cual hay mucha línea de trabajo. Yo recuerdo en los años 2003, 2004, 2005 hicimos muchos reportajes en La Vanguardia del mundo inmobiliario, y en uno que hicimos en Torrevieja me quedé asombrado de jóvenes que tendrían 18, 19 años, que habían dejado los estudios, conducían coches enormes. Y además se daban una vida, cobraban sueldos de 3.000 euros, estoy hablando, del año, y nos decían lo que ganaban. Y claro, no tenían obviamente ninguna motivación más que hacer lo que hacían. Por lo tanto, lo que estés contando como periodista lo he visto. Por favor, más perfiles que de los comentados, aparte del sector de la construcción, ¿qué otras profesiones se buscan y no encuentran en el mercado las empresas? Pues mira, en estos momentos... También Manuela, Manuela, ¿quieres tú intervenir? En todo caso. Adelante, Inmaculada. Y después... perdona, que pensaba que íbamos ya así un poco aleatoriamente. Sí, pues nada, desde el mundo empresarial y en la Comunidad Valenciana concretamente se están demandando los perfiles de la construcción, por supuesto, como habéis comentado, pero todo el sector también del transporte y de la logística, muy necesario. Entonces, y el concepto, que igual que se ha hablado antes de la construcción, de la forma de trabajar en la construcción, tampoco es el mismo ahora en el transporte. Entonces, ha evolucionado muchísimo. Pero en cambio esos perfiles, cada vez las personas, los transportistas están ya en proceso de jubilación. Hay muy poquita gente joven que se está incorporando como conductores también ferroviarios, también son necesarios. Y luego también todo el mundo, toda la parte que tenga que ver con servicios de hostelería, por ejemplo. La Comunidad Valenciana también somos un referente en el sector de hotelería y de hostelería, y se están demandando también perfiles cualificados. Y luego todos los perfiles tecnológicos, que además son transversales para todos los sectores. Es verdad que para el sector tecnológico, pero todas las empresas están demandando incorporar perfiles tecnológicos a sus empresas. Y todo lo que tenga que ver también con la automatización de procesos. Todos esos perfiles también están muy demandados en estos momentos. ¿Y no se encuentran? No se encuentran. Es increíble. Es de verdad, además, un déficit muy importante, y en determinados sectores muy preocupante, porque que tengas puestos de trabajo y que no los puedas estar cubriendo, pues eso realmente es preocupante en sectores en el caso de la Comunidad Valenciana, claves. Manuela. Sí, yo dos pinceladas. Y sobre todo yo creo que insistir mucho en qué deberíamos de hacer, bajo un poco con la experiencia que nosotros y nosotras tenemos en todos los ámbitos donde participamos, ¿no? Primero que nada, hacer una referencia, yo coincido con lo que han comentado mis compañeros, ¿no? De pues los problemas que pueden existir a la hora de cubrir esos determinados puestos que están demandados por el mundo empresarial o por diferentes sectores y demás. Pero yo creo que el ejemplo, Enrique decía la construcción, pero el otro ejemplo claro, en nuestra opinión, ha sido todo lo que tiene que ver con el sector servicios en hostelería, ¿no? Sabemos que tras la pandemia, porque anterior a la pandemia no había ese problema, se ha producido después de la pandemia del COVID, donde muchas personas trabajadoras del sector de hostelería después ya no han vuelto. No todos los sectores están bien pagados ni bien remunerados, no solamente económicamente, sino muchas horas, salarios bajos, y claro, y todo eso es lo que hace que sea poco atractivo el que nuestra gente, sobre todo las personas más jóvenes, puedan entrar a formar parte o a cubrir esos determinados puestos, ¿no? Ese es un ejemplo, pero podrían haber más. Entonces, claro, hay que hacer esfuerzos por todas las partes. Y después, yo creo, se han nombrado aquí también los consejos territoriales de formación, ¿no? Donde participamos varias personas de las que aquí estamos, ¿no? Y realmente yo creo que es un instrumento muy válido para dibujar todo eso que estamos comentando. Pero es que los datos que tenemos de personas jóvenes en el País Valenciano, de personas jóvenes hablamos de más de 45.000 personas, si no tengo mal el dato que me han pasado y tal. Quiero decir,
Lo que tendremos es que buscar fórmulas para ver cómo formamos a todas estas personas que están paradas. De eso vamos a hablar en la parte última. Claro, pero es que también... pero es que tiene que ver... Me parece perfecto, Manuela, que lo saques, ¿sabes? Claro, son elementos que tienen que salir porque sé que lo vamos a hablar seguramente si nos da tiempo, pero son elementos que puede un poco, aparte de después, cuando entremos al tema de prestigios y tal, pues puede ayudarnos conjuntamente porque yo estoy convencida y soy una enamorada de la FP y quiero lanzar un mensaje positivo porque es real y que sabemos que mediante la FP se va a encontrar trabajo, es una posibilidad muy grande, ¿no? Por lo tanto, esos elementos se tienen que tener en cuenta también a la hora de hacer estas valoraciones del por qué no se cubren determinados oficios. Va a dar tiempo porque vamos a buen ritmo. Sí, Enrique, una puntualización Una muy breve. puntualización, más allá de que es verdad que en el ámbito de la hostelería hay dificultades, pero no en toda la hostelería tampoco. No toda, sí. Es decir, hay dificultades, por ejemplo, en las zonas de interior, donde ni siquiera hay un sitio donde vivir si quieres ser camarero del restaurante del pueblo. Si no hay casa y el sueldo... En fin, no, hay un problema de sueldos en algunos casos, pero no solamente de sueldos, sino de condiciones y de que son sectores que trabajan cuando los demás hacemos fiesta, en unas condiciones... Y hay que entender que la pandemia lo ha cambiado casi todo. El fenómeno de la gran dimisión va a acabar llegando aquí. Hay gente, en los Estados Unidos ya en cantidades industriales, pero en toda Europa ya, que abandona su puesto de trabajo sin una perspectiva segura de tener otro porque se replantea la vida, porque a lo mejor ya no era tan necesario, porque al final resulta que te mueres. Pero eso es otro debate, Enrique, mucho más complejo, ¿eh? Sí, es complejísimo, pero forma parte de la realidad. Hay alguna de esta gente que no quiere participar de determinados empleos porque son en horas que no le apetecen, y eso antes lo he vivido de cerca, lo he visto de cerca, entonces, pero ya lo sabes, con un caso honesto, entonces, pero es un debate mucho más complejo. Que haremos un día. Sí, Jesús, Antonio y al final, Enrique, me gustaría que nos centremos ahora en el tema de los perfiles. Hemos hablado del sector de la construcción, hemos hablado del sector servicios, hemos hablado de la hostelería, hemos hablado del sector del transporte. Es verdad que hay un déficit de camioneros enorme y hemos publicado mucho en la prensa. Vosotros tú que estás en el sector de la formación y tú en el sector de la juventud, ¿qué detectáis ahí también donde hay carencias? Vale, bueno, gracias. Una pequeña anécdota respecto a nuestro centro. Nosotros tenemos una parte de ciclo formativo mayoritariamente a nivel industrial y no tenemos nadie en la bolsa de trabajo. Pero es que tenemos muchos años con déficit de poder incorporar alumnado que termina al mercado laboral. Y continuamente tenemos ofertas de empresas que no podemos atender. Fíjate. Estamos hablando de gente que hace ciclos de fabricación mecánica, de instalaciones eléctricas, de mantenimiento, de automatización. Evidentemente, ahí nosotros detectamos que tenemos una carencia, ¿no?, de posibilidades. También, a su vez, en los últimos años hemos ampliado también la oferta a sectores más de servicios y, a su vez, también incluido la integración social. Y, afortunadamente, es un sector que está despuntando y vuelvo a insistir en que también en este tipo de servicios hay mucha oferta a día de hoy. A lo mejor con una oferta, una calidad del trabajo no tan estable como pueda tener en otras condiciones, pero evidentemente, insisto, se nota prácticamente en todos los sectores. Y luego otra cuestión que nos habías apuntado que íbamos a tratar y es el tema también de la mujer, ¿no? Sí, entonces, pero solo apuntarlo. Es que me gustaría que fuéramos por bloques, porque es tan complejo el tema de la mujer que me gustaría que dedicáramos todos una intervención, porque creo que es un tema que hay que tratar y de una manera rigurosa, ¿no? Y más en sectores algunos tan masculinizados, ¿no? Por eso ahí estamos perdiendo el 50% de las oportunidades. Sí, por eso quiero que dediquemos un espacio, porque si no el debate se nos pierde un poco. Correcto. Jesús, adelante. Yo quería incidir el tema Perdóname que haga de malo, ¿eh? Es mi papel. El tema de la agricultura. Parecerá que no hay salida, pero faltan profesionales en la agricultura. Lo digo por me alegro que saques el tema, porque yo lo veo cada verano. Y es impresionante el hecho de que la agricultura o se profesionaliza o cambia sus métodos o no tiene ninguna salida, no tiene ningún futuro y hemos vivido durante demasiado tiempo y tal. Y la verdad es que hay oferta interesante para tal y sigue faltando prestigio, y lo veremos en su momento y tal. Hay otra parte Prometo que el siguiente punto vamos a ver prestigio. Sí. Pero otro que me interesa, lo he apuntado ya, es el tema del sector de servicios a la comunidad. O sea, mi sector está creciendo mucho, el profesionales de juventud, técnicos de animación y tal, y ahí hay unas perspectivas impresionantes del ocio como espacio donde seguir trabajando y viendo y tal. Pero apuntaría un detalle más que sectores, yo creo que las demandas que están más claras sería el tema de
las competencias que hacen falta. No hacen falta, o sea, están faltando en los profesionales unas competencias, unas habilidades, las soft skills, las habilidades estas que están fallando, no estamos formando tanto en esas partes. Y esa es la parte que querría recordar, en que no sé si la formación profesional a veces se empeña en mirar el mercado de trabajo totalmente, pero el mercado de trabajo lo que está pidiendo son personas cualificadas con aptitudes que puedan adaptarse a esos cambios directamente. Casi la empresa quiere formar a su propia gente, lo que quiere es una actitud ante el trabajo y ante la manera de verlo. Por apuntar 3 cosas que tal. Y por decir un detalle más, mucho estudiante universitario está yendo ahora a la FP a buscar su solución de trabajo concreto. Después de haber seguido la trayectoria familiar, personal que le han marcado, cuando se ha dado cuenta de la realidad, está incorporando eso y creo que están llenando en este momento la FP. Antes de dar la palabra a Ricardo, Ricard, hay una cuestión que no habéis comentado nadie y me sorprende, y es el tema de yo observo que hay una demanda cada vez mayor de profesionales para el cuidado de las personas y nadie habéis dicho nada. Sí. Y me sorprende porque yo cada vez conozco más gente mayor que no encuentran profesionales para el cuidado personal, para asistencia, tal, es decir, y nadie habéis comentado nada, y estimamos un sector. Ricard, ahora quiero que tú entres a saco con todo. Ricardo. Si quieres, ese sector puede ser que sea la familia profesional que más alumnos titulan de las más, junto con sanidad y administración. Por lo tanto, puede ser que haya más demanda que oferta, ¿no? Pero es un sector donde realmente se forma muchísima gente. En general estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, ¿no? La mayor parte de sectores tradicionales, desde la construcción, la hostelería, la industria, todos sus matices. También aquellas nuevas actividades que nos llegan, ¿no? Por ejemplo, los instaladores de placas solares, ¿no? Que parece que necesitamos un batallón de gente para instalar placas solares, ¿no? Y es algo nuevo, no existía, ¿no? Curiosamente, y déjame que lo diga, casi todas estas profesiones que tienen necesidades están asociadas con profesiones masculinizadas. Ahora vamos a casi todas, ¿no? Pero curiosamente, fijaros, casi todas están asociadas con ello. Por eso, el FP tiene un problema de incorporar a estudiantes, pero tiene un problema también de incorporar a talento femenino, a incorporar mujeres, ¿no? Y ya no hablar de la parte tecnológica, ¿no? Que, pues, al final, de los informáticos, ¿no? Que no es posible generar tantos alumnos titulados de informática como el mercado pide. Por lo tanto, necesitamos que todos esos estudiantes, todos esos chicos y chicas que no están haciendo ahora nada en estos momentos, convencerles, trabajar con ellos, orientarles para incorporarse al sistema de la formación y de la educación. Tenemos un problema de personas y nadie se puede quedar fuera del sistema. Todos tienen que incorporarse. Ya no es tanto luchar entre si estudia bachillerato, universidad, FP, es que tenemos una masa de jóvenes muy grande que no está haciendo nada, que viene del fracaso escolar, que viene del abandono. Y sí o sí hay que trabajar para incorporarlos al sistema y que puedan ocupar todos estos puestos que está demandando el mercado de trabajo. Y habrá que hablar más, porque no tenemos... El informe nuestro dice que van a hacer falta 90.000 personas que no van a estar. Por lo tanto, va a trabajar más con personas que vengan de otros países para poderlos incorporarlos, ¿eh? Y habrá que trabajar el tema de la formación con ellos para que puedan estar preparados. Porque trabajo para personas no cualificadas no va a existir, va a ser muy poco en los próximos años. Lo del fracaso escolar, ya que está Miguel Soler aquí, y el abandono escolar, me parece un tema muy preocupante, pero tengo la sensación de que algo se ha mejorado, ¿no? En los últimos. Tengo muy poquito, ¿no? No. ¿O mucho? No lo sé, por eso pregunto. Se ha mejorado, pero yo creo que está el secretario... Aparte de las percepciones sociales que se tienen a veces sobre ciertos temas, como por ejemplo afirmar que cada generación sabe menos que la anterior, ¿no? Sí, es muy divertido. es un error. La humanidad avanza en todos los ámbitos del conocimiento a pesar de que cada generación sabe menos que la anterior. Sí. Bueno, aparte de estas bromas que serían... pues por ejemplo, aquí teníamos una cifra de abandono escolar temprano casualmente ligado al año 2008, sector construcción, sector servicios, un modelo de crecimiento del sector médico determinado, del 24% en la Comunidad Valenciana. Muchísimo. Y hemos bajado al 12%. O sea que, por tanto, con perdón, ha habido un cambio. Muy bien. Es la comunidad autónoma que más ha mejorado de toda España. Estábamos muy por encima de la media y hoy estamos por debajo de la media. Ese 12 aún hay que engancharlo, evidentemente, porque ese 12% también va a necesitar formarse. Todo el mundo va a necesitar formarse. Y por eso el planteamiento de que no... Y para eso es una demostración de que ha cambiado para que bajar del 24 al 12. Ha cambiado la situación general de la sociedad.
ha cambiado el modelo de crecimiento económico y ha provocado que esos que se iban a trabajar ya no se pueden ir. Y por tanto, como no se pueden ir, continúan formándose. Y aparte porque ven que para poder incorporarse necesitan ese tipo de cualificación. Pero antes que hablábamos de sectores, ¿por qué no faltan chefs de cocina? ¿Por qué no faltan? Pensemos también... Porque se forman. No, pero porque hay una serie de televisión que se llama Masterchef, no sé qué. Lo que hablábamos antes, ¿no? Porque antes había tanta demanda del sector sanitario con la serie de farmacia de guardia, con perdón. Pues no, yo antes lo reconocí, que yo me hice periodista porque vi de pequeño... Periodista, Lou Reed, ¿os acordáis de la serie de televisión? Yo lo digo que en el sentido que lo que planteaba ahora Ricardo de la orientación y los consejos territoriales. Hay que dar mucha información y orientación al conjunto de la población. No podemos obviar que las series de televisión, los youtubers, en fin, todos los mecanismos que existen para poder llegar a informar o a desinformar a los jóvenes están influyendo. Por tanto, para cambiar eso, para que tengan una percepción más ajustada a lo que realmente tienen posibilidades de inserción laboral, qué profesiones hoy tienen más tal, hacia dónde tienes que orientar tu itinerario, como decía antes también Jesús, qué tipo de trabajo has hecho antes que poder reconocer por acreditación de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. Todo eso, ese paquete, es lo que nos tiene que permitir, solemos decir a los territoriales. Cada comarca tiene que definir qué quiere ser de mayor. ¿Qué quiere ser mayor la SAFOR? En fin, cada una de las comarcas de aquí y de cualquier punto de España. Y a partir de ahí, ¿qué somos hoy? ¿Qué sectores tenemos implantados? ¿Qué sectores productivos hay? ¿Qué formación tenemos y qué formación necesitaríamos para avanzar a eso que queremos ser de mayores? Ese esquema es el que creo que nos tiene que permitir, poco a poco, mejorando mucho la orientación académica y profesional, orientar mejor para que al menos sepan que si todo el mundo quiere hacer ser chef de cuina, pues con perdón no lo van a conseguir, porque no va a haber tantas cocinas para ser chef de restaurante, para tal. Y hay sectores, también otros, en el ámbito deportivo. Pues hay un montón de peticiones para ser monitores de ocio y tiempo libre, de deportes y tal. Está muy bien, pero con perdón, como sigamos esta marcha, habrá que pactar en Bruselas que dejen de formarlos en el resto de Europa, que ya nos hacemos cargo nosotros. Con lo cual quiere decir que habrá que redimensionar bien la oferta formativa ajustada, al menos que la gente lo sepa, qué posibilidades tiene de inserción laboral en cada uno de los sectores y a partir de ahí ajustarlo mejor. Vamos a seguir ordenando el debate porque veo que salen muchas cuestiones y hay uno que tenemos que tratar, este tema del prestigio. Antes, Antonio, no me olvido de ti, ahora te doy la palabra enseguida. Quiero que, ahora con libertad y con intervenciones breves seguimos así, pero me gustaría, ¿qué podemos hacer para cambiar? Ya habéis dado algunas ideas, Miquel ha hablado, es verdad, el ecosistema comunicativo influye mucho, mediático, es decir, si al final lo que prestigiamos es las series de médicos y de abogados y etcétera, pues al final, y no estamos prestigiando oficios de todo tipo, como estamos comentando, pues es difícil que la gente joven, digamos, pueda tener esa percepción. Pero aparte de eso, ¿qué podemos hacer para romper lo que antes habéis hablado de que, yo recuerdo cuando estudié de joven, el que iba a formación profesional era el fracasado, el que no servía para estudiar, ¿no? Esto ha cambiado, es verdad, pero aún estamos lejos de lograr esa equiparación en cuanto al reconocimiento social. El hecho, antes habéis comentado, creo que Inmaculada de Manuel, el hecho de que una persona que hace formación profesional sepa que puede dedicarse y desarrollar su vida en plenitud, con eso no hace falta tener un título o un máster o por la universidad, etcétera, etcétera. Entonces ¿qué podemos hacer? Pero antes de eso, Antonio, me habías pedido la palabra y te la doy. Gracias. No, además lo auno con el tema del prestigio, ¿no? Porque, bueno, quería hacer un apunte a lo que estaba comentando Miquel en cuestión de la vocación. Es fundamental ese trabajo. Es decir, nosotros como centro de formación profesional a veces nos ha resultado curioso que las empresas vengan a insistir en la vocación ya en nuestros propios alumnos. Entonces, se está sembrando en un terreno que ya está abonado, ¿no? Es decir, vuelvo a insistir en que hay que ir mucho más atrás, desde primaria, secundaria, no solamente el alumnado, también las familias. Es decir, hay que hacer un trabajo muy, muy, muy intenso en ese sentido de vocación y de explicación. Y lo uno al prestigio, ¿no? Porque es la pregunta que tú nos hacías. Para mí, y no quiero entrar en terreno filosófico, pero tendríamos que definir qué es el prestigio. Porque si lo vamos a enfocar a una cuestión económica, pues digo, tendremos unas variables, ¿no? Porque evidentemente en muchos casos sabemos que en ciertas profesiones que se pueden obtener a través de la formación profesional se pueden tener sueldos más elevados que en ciertas carreras universitarias. No creo que esa sea la línea, sinceramente. Yo me prefiero, sí, por eso digo, pero yo creo que cada uno lo podemos medir. Abstracto, claro, pero que todos entendemos. Es decir, de entrada el reconocimiento social, el no tener la sensación de que soy inferior
a un titulado Correcto. en medicina o en derecho o en periodismo. Que ya no voy a hablar del tema porque... Entonces, a eso me refiero. Por eso que tendríamos que ponernos todos de acuerdo en qué queremos decir cuando hablamos de prestigio, porque si nos vamos a la parte económica, lo que No, hablamos, porque si nos económica vamos no. a la parte Es un elemento más, pero de no. profesión, evidentemente cuando se nos estropea el coche o se nos estropea la caldera, queremos que venga corriendo el técnico a que nos lo arregle, y ese es, vamos, el mejor profesional del mundo si lo consigue arreglar en 5 minutos, ¿no? Entonces, tendríamos que tener... saber de qué estamos hablando cuando hablamos de prestigio, porque incluso dentro de la misma formación profesional hay una disparidad de criterios entre lo que tradicionalmente se llama el mono azul y la bata blanca, ¿no? El mono azul es el técnico industrial de taller, mientras el de la bata blanca es el técnico que va con un destornillador y te arregla enseguida la pieza, ¿no? Es un tema muy interesante. El prestigio yo creo que lo hemos abordado al principio. Tenemos un problema desde los años 70, cuando ese alumno de 14 años no tenía otra opción que irse a la formación profesional, y desgraciadamente de ahí arrastramos. Es una cuestión de trabajar entre todos, es una cuestión de demostrar qué son cada profesión. Y yo vuelvo a insistir en el tema, es decir, para mí la formación profesional, incluso si me apuráis, vamos a quitarle profesional, es decir, es formación. Y hay que verlo desde el punto de vista más amplio posible. Uno se tiene que formar desde que arranca en su más tierna infancia hasta que nos jubilemos, y ojalá cuanto antes mejor, en ese sentido dejemos paso a los jóvenes. Pero no hablemos de ciclos concretos, es decir, o de certificado de profesionalidad concretos. Hablemos de formación. Mentalicemos a que todo el mundo nos tenemos que formar en los centros educativos, en las empresas, en cualquier otro tipo de institución que podamos tener, ¿no? Entonces, si somos conscientes de que nos tenemos que formar, cualquier tipo de formación nos va a venir bien. Entonces, yo creo que incidiría en esa idea, ¿no? Es decir, hay que formarse continuamente, donde sea y del tipo que sea. Pero quiero más ideas. Más ideas. Ahora, Déjame que yo brevemente, soy yo bastante muy breve para que podamos intervenir. positivo en este tema. Yo que llevo trabajando en esto hace muchísimos años, Sí. en el 90 ya hablábamos del prestigio, y yo creo que ha cambiado. Yo creo que la FP ya empieza a tener un prestigio, ¿eh? Lo que pasa es que donde mires, pues igual tiene más o tiene menos. La gente joven perfectamente ya sabe lo que es la FP y sabe que le abre un camino y lo que implica, ¿no? Y hablan de ciclos como algo normal. Las familias depende. Las familias ahí, depende de su nivel social, todavía son bastante reacias a considerar la FP como un buen itinerario. También porque hay un concepto que es el de ascensor social, ¿eh? Antes se consideraba que la universidad era aquello que te llevaba rápidamente a un nivel superior al que estaba tu familia. Hoy día prácticamente consigues mejores oportunidades laborales y mejor estatus a través de la FP, casi que a nivel universitario, o muy parecido. Después depende también donde miremos. Las empresas prestigian la FP. Es otro tema a hablar. Las empresas, en sus clasificaciones profesionales, tienen en cuenta la FP para acceso, pues solo hay que mirar la administración pública. En sus clasificaciones profesionales no las tiene contempladas. Para ser un administrativo te piden tener un bachillerato y no un ciclo de FP. Para ser un celador te piden todavía un certificado de profesionalidad. Para ser... entonces, también el prestigio viene por ahí, ¿no? Que socialmente se considere que la FP es válida para todos, ¿no? Y las empresas empiezan a observar también que para incorporar personas, la FP puede dar igual mejor respuesta que un universitario. Y está pasando también que la gente de arriba está ocupando las posiciones de abajo. Los universitarios ocupan posiciones de técnicos superiores, los de técnicos superiores... Sí, pero al final es una mirada hay que tener una mirada política del tema de prestigio. Pero en general yo creo que la FP ya va asumiendo prestigio, va cambiando y tenemos que tener un lenguaje positivo. No, absolutamente. Para eso estamos aquí. Que es importante. Por alusiones, Inmaculada, Manuela y Enric. Inmaculada, tú primera. Sí. ¿Las empresas prestigiáis la formación profesional? Yo creo que cada vez más. Cada vez más porque son conscientes que esos perfiles son importantísimos para ellos. Por lo tanto, cada vez están poniendo más en valor el incorporar a gente que venga de la formación profesional y le están dando el prestigio que toca. De hecho, por ejemplo, en ramas como la ciberseguridad, por ejemplo, se están incorporando perfiles de formación profesional y están evolucionando también dentro de la empresa. Yo creo que las empresas, y más no quiero eludirlo, que las empresas tenemos un importante trabajo por hacer, ya lo he dicho antes, de comunicación, de abrir puertas, de que se conozca cuáles son los itinerarios profesionales que pueden desarrollar una persona de formación profesional en la empresa. Pero para mí el factor clave es la comunicación, o sea, a todos los niveles.
ya lo habéis apuntado antes, ¿no? A nivel de las familias, a nivel de los alumnos en edades muchísimo más tempranas, para que conozcan cuáles son las oportunidades que tienen, cómo pueden desarrollarse profesionalmente, los propios medios de comunicación. Es decir, y luego hablar el lenguaje también que hablan los jóvenes, ¿no? Eso es muy importante, y utilizar sus medios de comunicación para poder llegar a ellos. Y muy importante, ya se ha dicho aquí, la familia. Es decir, la familia tiene que prestigiar más la formación profesional. Nos hemos encontrado algunas veces que las propias familias son las que también desincentivan, ¿no?, que sus hijos puedan hacer determinadas profesiones que exigen un esfuerzo. Y hablar de la cultura del esfuerzo es muy importante, ¿no? Si al final, oye, pues los trabajos han mejorado muchísimo, eso es así, pero bueno, hay algunos pues que son trabajos a turnos, hay trabajos que tienen que en determinadas condiciones, por supuesto han mejorado, pero bueno, eso lo lleva consigo un puesto de trabajo, y eso tiene que ser así, y no todo el mundo puede estar en un despacho trabajando. Todo el mundo se puede desarrollar también haciendo otras actividades en otro entorno laboral. Antes de dar la palabra a Manuela y Enric, un apunte muy rápido, Sí, ¿no? un apunte. Tema de comunicación. Nos cuesta muchísimo comunicar todo el tema de formación profesional. Muchísimo. Sí. Se puede imaginar, yo cuando tengo muchas actuaciones por ahí, lo que nos cuesta comunicar. Prácticamente la prensa solo va al conflicto, ¿no? A las plazas que faltan. Y nos falta comunicar también las buenas experiencias que hay desde la FP, ¿no? Y nos aprovechando este espacio, decir que nos ayudéis un poco, ¿no? En La Vanguardia hacemos mucho, ¿eh? Sí, me consta. Pero en general cuesta mucho comunicar, ¿no? Cualquier evento, cualquier actividad positiva que pueda hacer un centro, ¿no? Cuesta mucho llevar un micro a un centro, cuesta mucho llevar una cámara a un centro. Y por eso solamente a nivel de empresas, por supuesto las empresas prestigian el FP, pero hay también mucho desconocimiento de lo que podrían hacer, ¿eh? No es tanto desprestigio, sino falta de conocimiento, ¿no? A veces. Muchas gracias. A ver, Manuela y después Enric. Sí, sí, ahora vamos a intentarlo a todos y después vamos a otro bloque. Adelante, vale. Manuela. Sí, bueno, en el tema del prestigio, evidentemente, no solamente es el tema de los salarios ni las condiciones laborales. Eso influye, eso es una parte. Pero yo creo que ha salido a lo largo de este debate desde que lo hemos iniciado, ¿no? Y es que es necesario, primero, reconocer que aunque todavía faltan muchas cosas que mejorar, es cierto que hemos avanzado. Hemos avanzado y yo creo que bastante. Ahora, es verdad que todavía hay cierta descoordinación en todo lo que es lo que se pretende, que bajo nuestra opinión todavía no se ha conseguido, que es integrar el conjunto de la formación, desde que una persona nace y tiene tal, hasta que decide dejar de estudiar, ¿no? Se jubile o no se jubile. Por lo tanto, reconociendo esto y que hay muchas cosas que mejorar, primero, yo creo que el cambio cultural en la sociedad es necesario. Es necesario. Ese elemento de que las familias, ¿no?, efectivamente, a la hora de cuando van a decidir qué hacer o qué no hacer, pues ciertas reflexiones son necesarias. A la hora de transmitir, aunque es verdad que estamos avanzando en la FP, ¿no?, o en la formación, yo creo que todavía deberíamos, yo sé que se hacen cosas y por las redes y demás, pero tendríamos que buscar algún sistema de poder también trasladar qué es lo que se está haciendo para ese conocimiento del conjunto de la sociedad, también de las empresas. Y desde luego a las empresas también decirles, es verdad, que generalmente no están haciendo sus esfuerzos, sabemos de las dificultades, pero entendemos o creemos que tiene que haber también un cambio cultural y entender la formación de las personas como una inversión y no como un gasto, ¿no? Lo digo porque es verdad que a pesar de que es verdad que hay determinadas normativas, determinadas iniciativas muy buenas, ¿vale?, pero es cierto que lo notamos a la hora de cuando participamos en diferentes foros o participamos en los consejos territoriales de formación y demás, cuando hablas de que hay que, efectivamente, pues tienen que compatibilizar, cuando hablamos de la formación para el empleo, por ejemplo, o cuando en la FP, que tienen que compatibilizar estudio y trabajo y tal, es un hándicap para poder también acceder a eso. Entonces, es verdad de que tenemos que ir dando pasos para prestigiar y poder fomentar mucho más, si cabe, esa formación, porque es que al final eso nos va a llevar a cubrir. Y, desde luego,
Yo por encima vi el informe de CaixaBank, ¿no? Y claro, es que hacía referencia a País Vasco, pero claro, es que País Vasco a nosotros nos llevan muchos años al respecto. Claro. Mucho dinero, Y sí. bueno, y mucho dinero, mejor financiación, pero ahí creo es yo. donde quiero llegar. Es que el dinero no solamente viene de la administración pública, sino también viene privado. Luego, si tanto creemos de que necesitamos esa formación, y la necesitamos, y que tenemos que cubrir puestos presentes, pero también viendo con perspectivas de futuro, también necesitamos una implicación de lo privado para que sea una realidad, ¿no? A ver, un rapidísimo, por favor, si no, Sí. Sí. adelante Inmaculada y después Enrique. Sí, Quiero escuchar a Enrique las alusiones que le ha hecho Ricard. Adelante, Yo creo Inmaculada. que las empresas han evolucionado mucho. No entendemos ya que la formación sea un gasto, es una inversión. No podemos generalizar. Es verdad también que el tejido empresarial que tenemos en la Comunidad Valenciana es de pymes y muchas veces es difícil compatibilizar esa formación con esa presencia en el trabajo, pero para eso también están las organizaciones empresariales sectoriales que están dando esa formación, han hecho un esfuerzo y además también todo el sector privado de formación también lo está haciendo para dotar de herramientas para que puedan llegar a esa formación, que no sea solamente presencial, que sea también formación virtual. Y tenemos casos en la Comunidad Valenciana que están desarrollando sus propios centros de formación profesional, además con una mirada muy generosa, o sea, no solamente para formar gente para trabajar en su empresa, sino con excedentes para que puedan trabajar en empresas, en pymes de su propio sector. Por lo tanto, yo creo que para el tejido empresarial y para la empresa de la Comunidad Valenciana, nuestra mirada ya es que la formación es una inversión y no es un gasto. Enrique, llegamos ya, por fin. Tres cositas. No, porque muy me rápidas. interesa por las alusiones que ha hecho Ricard respecto a cómo definís los perfiles en la administración, que me parece... Claro. Hemos coincidido en algunos otros debates ya. Lo de la administración no tiene nombre. tenemos un problema muy serio. Hay que hacerlo. Si somos incapaces de resolver y con lo cual nos vamos a tener que ir a la consejería correspondiente a revisar los perfiles que exigimos para entrar a la administración, que es lo mismo que pasa o ha pasado muchas veces en las empresas privadas. Cuando hablábamos de quién hacía formación profesional en los años 70, nos dejábamos un perfil, era el que necesitaba trabajar porque en casa no llegábamos. Claro. Y eso te cerraba la puerta de la universidad porque era más fácil compaginarlo con formación profesional. Afortunadamente, después descubrí que después de la formación profesional podía ir a la universidad con las dificultades que es estudiar mientras trabajas. Pero bueno, la cultura del esfuerzo desde los 16, quiero decir 40 y no sé cuántos años cotizados, bien, lo llevamos bien. Pero es verdad que falta adecuar todavía algunas de las ofertas de las empresas, ¿no? Ya no tanto por el perfil. Nosotros, desde Labora, desde el Servicio Público de Empleo, cuando vemos algunas de las ofertas, vemos que piden un informático. Y cuando le dices a la empresa exactamente qué quiere, eso se llama mecanógrafo, no es informático. Usted está pidiéndome un ingeniero en informática cuando, con un ciclo de formación profesional en informática, le va a resolver absolutamente lo que usted necesita, porque no está buscando un programador, está buscando a alguien que se maneje con un ordenador, y eso cualquier personita hoy en día ya lo hace. Pero por cerrar con algunos datos de prestigio, más allá de que es verdad que sigo pensando en la necesidad de referentes. La última vez que vimos a una mujer soldando era hace 30 años en Flashdance y en realidad lo que quería era bailar. Correcto. Claro, tenemos un problema. ¿Cómo le voy a explicar yo a mi hija que se puede ganar la vida siendo soldadora si no ha visto nunca una mujer soldadora feliz? Es que va a ser muy complicado. Pero nosotros hacemos los cursos de formación profesional que hacemos desde Labora de un año. Son cursos de un solo año. Alumnos insertados en el año siguiente, en el primer año después de terminar el ciclo, en la profesión que han elegido. La media es del 60%, pero es que en química es el 71%, en marítimo pesquera el 65%, en madera y mueble el 59%, en industria alimentaria el 71%, en energía y agua que hablamos el 60%, en electricidad y electrónica el 57%, el 73% en actividades físicas, el 68% en sanidad, el 73% en vidrio y cerámica. La media es del 60%, el 60% de la gente que hace un curso de formación profesional de un año en Labora encuentra trabajo en el año siguiente en aquel perfil en el que se ha formado. Otros encuentran, no tengo los datos, en otros perfiles también. No tengo los datos de la formación profesional de la Consellería de Educación, pero seguro que son iguales o superiores, seguramente.
Unos 10 puntos por encima. Claro, lo digo también. En serio. No, claro. Que son ciclos de 2 años, una tal, y eso, vamos, es la misma línea. Y lo mismo Que le da todavía más posibilidades, y eso yo creo que es una de las cuestiones que prestigia. Es decir, oiga, no solamente le van a venir a buscar las empresas, sino que se va a ganar bien la vida y que tiene opciones de encontrar trabajo razonable, pues en 60 al 70% en función de lo que usted se forme. Y como ahora trabajamos más juntitos que nunca, desde la nuestra pueden saltar de ellos. Que esa es otra de las cosas que hemos conseguido, que es pescar a algunos de esos alumnos que por diferentes razones se habían quedado fuera del mercado laboral y de la educación, se habían quedado descolgados, que descubren que en realidad no es que no les gustase estudiar, sino que no les interesaba demasiado lo que les estaban enseñando, pero acaban en labor haciendo un curso de 1 año de electrónica y no sé qué, y dicen, ostras, esto sí que me interesa, y sabes que si te esfuerzas un poquito más acabas con un título superior y de aquí te paso a educación, a que sigas formándote, que son 10 puntos más porcentuales de posibilidad de que encuentres trabajo en el primer año. ¿Alguien quiere añadir algo más Si antes me de pasar permites, al tiempo que nos queda otro bloque? Adelante, así, Miquel. breve sobre esto. Es decir, que sobre el tema del prestigio que estábamos comentando. Sí. Es decir, sí, mensaje al conjunto de la población, a las familias, pero al conjunto de la población, jóvenes y no tan jóvenes. Todo el mundo tiene que formarse toda la vida, que no es una frase hecha, ni es un capricho de nadie. Con lo cual, si ese mensaje empieza a calar, y coincido con lo que decía Jesús, el director, Antonio, perdón, que hablemos de formación, me da igual que se le ponga el apellido profesional o no, y que cualquier itinerario informativo tenga siempre pasarelas, que es lo que estaba comentando Enrique ahora. Es decir, uno cursa un determinado ciclo formativo o un certificado de profesionalidad, pero que sepa que al acabarlo puede continuar enganchando con otras. Uno sabe también, que es un tema que prestigia la formación profesional, que si hace un ciclo de grado básico, un ciclo de grado medio, luego uno de grado superior, luego entrar a la universidad, todo eso en línea, ¿eh? Luego puede hacer un máster. En fin, no hay que poner ninguna barrera y eso las leyes actuales ya lo permiten. Que no haya ni... Porque antes uno se equivocaba, por así decirlo, a los 16 y ya no tenía remedio. Pero no, yo es que no lo hice en su momento tal. No. Tiene que haber pasarela siempre entre todos los niveles formativos. Y eso, lógicamente, prestigia cualquier oferta formativa porque saben que no hay ninguna vía cerrada. Por tanto, pueden continuar mejorando su formación. 2, la referencia al País Vasco. Claro, porque el País Vasco, por ejemplo, era la comunidad autónoma con menos abandono escolar temprano de España, aparte de por dinero. Porque para empezar a trabajar, con el sector no tenían más remedio, con lo cual no se podían ir corriendo a trabajar no sé dónde porque no existía esa oferta. Al no tener más remedio, continuaban formándose, en este caso en formación profesional, fundamentalmente sector industrial, en este caso. Luego, una última frase, tareas, y relacionado con las soft skills. Las competencias blandas hoy son ya las competencias duras, las que realmente se requieren trabajo en equipo, saber tal, para poder moverse en cualquier sector. Las empresas están mejorando, sí, claramente en ese tal, pero aún todos tenemos camino por recorrer. Administraciones para revisar los perfiles de entrada, empresas para no contratar a nadie sin formación, y si les contratas información no es para dejarlo en la calle. Ni sobreformados. Claro, sino para un contrato de formación y aprendizaje. Y, por ejemplo, propuesta que ya se ha formulado en varios foros, de que como mínimo tengan un título de formación profesional de grado medio. Y si no lo tienen, contrato de formación y aprendizaje, para que durante un par de años hasta que lo tengan, combinen formación y empleo. Entonces son medidas concretas que están ahí encima de la mesa y que habrá que ir trabajando, porque yo creo que además las compartimos, con lo cual se trata de que nos pongamos a ello, ¿no? Yo añado que hagamos alguna serie de televisión que efectivamente. Yo creo que eso sería también una gran ayuda. Vamos a entrar, sí. Yo solo porque quiero cambiar de bloque, sí. Ya, por eso. Era por acabar y además creo que pega. Yo creo que el problema del hablar de prestigio es un problema adulto. Es un adultcentrismo que se llama. Verdaderamente los jóvenes tienen asumidísimo que la formación profesional es prestigiosa, es buena, es adecuada. Pues sí, Ricardo ha apuntado que es más el tema a veces de las familias que de los Exacto, propios ahí veo un servicio de orientación dedicado a las familias. Las que lo están necesitando. La serie de televisión que solo la verán las familias me parece adecuadísima. Bueno, podemos hacer o buscar influencers. Es muy importante. Sí, A veces buscamos embajadores, que son chicos y chicas que han pasado por la experiencia para contar qué es. Pero cuando encuentras una familia embajadora, son fantásticos. ¿No? Es decir, que la familia que ha vivido, que su hijo o su hija con 1000 problemas ha pasado por la FP y pues para esas familias habría que poner el micro y la cámara delante para que cuenten cuál es la experiencia. Sí, la obsesión de la titulación académica, ¿no? O sea, bueno, cambiamos de bloque porque nos queda aproximadamente media hora y hay un tema que hay que tratar sí o sí, que es el tema de la incorporación de la mujer. Porque yo creo que es un tema no resuelto. Igual yo no soy un experto, pero por lo que he leído estos días,
tengo la sensación de que así como sí que hemos resuelto algunas cuestiones como del prestigio, se está avanzando, en el tema de unir las necesidades del mercado a la formación, estamos avanzando lentamente, pero estamos avanzando en la buena dirección. La sensación que tengo, y lo digo porque por cuestiones familiares, tengo la sensación de que, bueno, la mujer no se incorpora, y no se incorpora especialmente a sectores que a priori, que después no es tan real, pero se observan como muy masculinos, ¿no? Antes hablaba Enric de las soldadoras, ¿no? De la película aquella que todos vimos cuando éramos adolescentes, pero es verdad, o la construcción, o la mecánica de vehículos. Tú que estás formando, imagino que lo verás cada día. Antes has dicho que costaba mucho que entraran mujeres. Me gustaría que reflexionáramos un poco de eso y qué soluciones vemos que se podían dar para que esto no fuera tan grave y que la mujer se incorporara con una muchísima mayor naturalidad a todos los sectores profesionales. Quien quiera de vosotros, Enrique. La FP tiene un problema muy serio. La FP necesita mujeres en muchísimas profesiones. Pesa mucho todavía el sesgo cultural, que la mayoría siguen eligiendo sanidad, servicios sociocomunitarios y no aquellas ramas que tienen mejor inserción laboral y mejor condiciones de trabajo. Justamente, pues igual, muchas más servicios de comunidad donde peores condiciones laborales tienen, y eso hace también que en el conjunto las mujeres al final vayan teniendo peores salarios y peores condiciones. Hay que trabajar mucho, o sea, incluso informática, que aparentemente es una familia que aparentemente cómoda, pues no hay ninguna. Hay muy pocas mujeres. Las empresas tecnológicas tienen verdaderos problemas para buscar equilibrios en sus plantillas entre mujeres y hombres, porque no hay ninguna mujer que se dedique a ello. Es un problema de visualizar, de darle la oportunidad de visualizarse a ellas mismas con ejemplos para que puedan, en su imaginario, verse allí, verse soldadora, verse de informática, verse... y ahí hay que hacer un gran trabajo. Entonces ahora con EducaWeb tenemos un premio de orientación, Dualiza, y acabamos de darle un premio a una divulgadora científica que trabaja mucho con todo el tema de género. Entonces es clave buscar embajadoras, buscar referentes para que estar machaconamente mostrando que al final... estamos hablando de profesiones que te ayuden a tener la vida, que ninguna es más de hombres que de mujeres, y hay que hacer ese esfuerzo también comunicativo y de orientación principalmente. No, quiero que intervengáis todos, pero yo voy a contar una anécdota. Yo a veces miro TikTok, porque creo que hay que verlo todo, y hay una camionera en TikTok que triunfa. La habréis visto todos, ¿no? Dice, pero es una. Dices, ¿cómo es posible y al final te das cuenta que hay sectores donde que haya una mujer se considera acaso una extravagancia, ¿no? O también sigo otra que es mecánica de vehículos, ¿no? Que hace maravillas con los coches, ¿no? Y sin embargo, por la calle no ves mecánica, ¿no? Adelante, Enric. El 62% de las personas que pasan por nuestros cursos son mujeres. El 62%, pero en administración y gestión son el 75%. En artes y artesanía son el 90%. En imagen personal, el 93%. Pero en electricidad y electrónica, el 11%. En energía y agua, el 13%. En edificación y obra civil, el 34%. En fabricación mecánica, el 14%. En instalación y mantenimiento, el 7%. Tiene empleabilidad absoluta, el 7%, en marítimo pesquera un 26%, en transporte y mantenimiento de vehículos 14%. Ayer lo decía antes, ahí estaba en Benicarrón, en el centro que compartimos, y visitamos algunas de las aulas. En el aula de instalaciones fotovoltaicas, todo chicos. Todo chicos. Después en la otra aula que tuvimos que llamar por si estaba la gente vestida, todo chicas porque estaban depilando. Pero es un tema, como decía Enrique, cultural. No hay razón de ser. Claro, pero ¿cuál es el referente? Lo decíamos antes fuera de pantalla, ¿no? Yo tengo una hija de 13 años. ¿Cuáles son sus referentes? Los de TikTok, los de la televisión. ¿Cuándo ha visto a mi hija, lo decíamos medio en broma, ¿no? El referente de científica de mi hija es la de Big Bang Theory, que está como un choto. Claro, mi hija dijo, si supieres, no, yo eso no quiero serlo. Claro. Pero no, pues si ha descubierto no sé qué, si nos da de comer esa señora. Ya, pero ese es un referente que para ella parece una idiotez, pero yo insisto, y él lo hizo hace muchos años también, necesitamos una serie como Merlín, que es una serie de calidad, o una que no sea tanto de calidad de al salir de clase, que pase en un centro de formación profesional. Claro. Y no pasa nada. Mi hija tiene que poder ver que lo mismo que pasa en el instituto donde va en este momento, pasan en los centros de formación. Se enamoran, cuando no miran fuman porros, claro, las malezas que tengan que hacer no sé qué, y que la gente es feliz y que la lista de la clase no tiene necesariamente que ser de informática, puede estar en carpintería.
y la más, perdón por el estereotipo, ¿no? Pero la mona de la clase no tiene necesariamente que estar en peluquería, claro. Puede estar trabajando de soldadora que decíamos antes, ¿no? Si esos referentes no están, para una persona de 12, 13 años que tiene que elegir, pues elige lo que ve. Y si en TikTok solamente hay una camionera, pues es más fácil que vean a dos bailando lo de la manita que la manita. Me gusta. Quiero escucharos a todos porque creo que es un tema muy importante. Adelante, Manuela, por ejemplo. Sí, bueno, yo creo que ahí falta... Creo que, en nuestra opinión, dos elementos. Yo creo que sí que también vamos avanzando en materia de igualdad, pero todavía nos queda un trecho muy fuerte que vamos a combatir, ¿no? Y es cierto que continúan los sectores más masculinizados siendo ocupados por hombres, ¿no? Hay ciertas dificultades que tenemos las mujeres, o que nos quieren achacar a las mujeres, no es que las tenemos, ¿no? Pero nos las achacan, y es sobre todo el tema del cuidado. El tema del cuidado continúa siendo una cuestión de mujeres. Y el tema de los horarios dificulta mucho, no a lo mejor que también, porque algún programa tenemos de mujeres en materia de digitalización y demás, y no los podemos cubrir porque o tienen dificultades de acceso porque están en pueblos que no tienen comunicaciones, o porque tienen dificultad de horarios. Pero es decir, dificultad de horarios hay en muchas profesiones. En periodismo, por ejemplo, sí, son 14 lo horas mismo. al día. Sí, la pregunta que me hago yo, sí. ¿por qué tenemos en las facultades de periodismo todos son mujeres, el 80% de alumnas son mujeres? ¿Y por qué, como dice Enrique? Pues porque siempre también se ha dicho una cuestión... no lo sé, Sí, eso impide, pero sobre todo una cuestión cultural que nos viene también arraigada de mucho tiempo y del patriarcado, donde efectivamente la mujer era para cuidar y para otras cosas, ¿vale? Parir y otras cosas más, y yo recuerdo en un sector muy concreto, en el sector textil, donde trabajaban mayoritariamente mujeres. Cuando se acabó esa generación, ya no contrataron nunca más casi a muy pocas mujeres en esos sectores, o en esas, no en oficinas o en administración, sino en puestos efectivamente de máquinas y demás. Y es que también en las entrevistas en las empresas hay un condicionante también, ¿eh? Cuando hacen entrevistas a mujeres y a hombres, y eso lo conocemos. Generalmente no, pero existe, ¿vale? A la hora de contratar. La búsqueda de mujeres para incorporarlos en determinados perfiles, es absoluta. Por lo tanto, yo creo que el tema de la contratación
Puede haber algún caso puntual, no te digo yo que no, como en todos los sitios, pero desde luego no lo podemos generalizar porque las empresas están demandando al revés, están demandando mujeres para esos perfiles y las organizaciones empresariales llevan ya desde hace mucho tiempo haciendo esas campañas de divulgación para incorporar a mujeres. Recuerdo, por ejemplo, la de FEMEVAL, ¿no?, de la Federación del Metal, lleva ya años. Y de verdad que entendemos que es un tema cultural, porque además lo habéis comentado, precisamente en esas profesiones tienen unas condiciones de trabajo, de remuneración, de condiciones laborales mucho mejores que otras que están feminizadas. Es decir, y en cambio las mujeres están yendo a esas formaciones y a esos puestos de trabajo en lugar de otros del sector industrial, por ejemplo, que están ofreciendo unas calidades de trabajo mucho mejores, unas condiciones de trabajo mucho mejores. Por lo tanto, yo creo que es un tema cultural que hay que abordarlo. Sí, además, ahora ya te doy la palabra, Antonio. Hay una cuestión que a mí también me sorprende, ¿no? Porque los datos de fracaso escolar, que como bien ha dicho Miquel, se ha reducido al 50% en los últimos años, a quien más afecta es a los hombres, no a las mujeres. Y yo de hecho lo veo, porque de verdad vas a hoy en día las profesiones más prestigiadas, para entendernos, jueces, fiscales, no son mujeres ya, es decir, médicos, la mayoría son mujeres, fiscales, las últimas promociones son todas mujeres, jueces, igual, es decir, que ahí se ha logrado no igualar, sino superar la presencia de hombres, porque en el terreno académico las mujeres funcionan mucho mejor que los hombres, y esto yo lo veo incluso a nivel de amigos, ¿no? Entonces, claro, me sorprende mucho más que lo que estamos comentando, es decir, sí es cultural, pero fijaros, no habiendo tanto fracaso escolar, ¿cómo tenemos esa dificultad para su incorporación? Perdón, Antonio, era una... Sí, bueno, yo coincido que evidentemente es una cuestión cultural y achacarlo solamente a lo que son la formación profesional se queda limitado, ¿no? Es decir, todos tenemos que cambiar. A modo de anécdota, y buscábamos referentes, eso pasa también con el profesorado. Es decir, en los ciclos más industriales y técnicos no hay profesorado femenino. Entonces, nosotros tenemos una premisa, es intentar contratar a profesorado femenino que pueda ser referente para que esas propias alumnas. Claro, es muy difícil encontrarlo, porque sí que habiendo, por ejemplo, ingenieras, tampoco se lo plantean como una salida profesional el tema de la educación, ¿no? Muchas veces. Pero bueno, nuestra labor y nuestro esfuerzo siempre es intentar incorporar profesorado femenino. Además, estamos hablando de la mujer, también es cierto que en muchas profesiones femeninas faltan hombres, yo creo que es una cuestión de simbiosis, es decir, hay que romper esos estereotipos, es vamos, una aberración. Y poder tener realmente incorporación de todo tipo, y eso mejorará al final la sociedad, que es lo que todos buscamos. Y yo quiero incluir en este pequeño bloque un tema de alumnado también, que no sé si va a salir, pero lo tengo que decir. El alumnado con discapacidad, la inclusión de ese tipo de alumnado. Pues me parece genial que lo incorpores. Claro, estamos hablando de la mujer y nos estamos dando cuenta ahora de la dificultad que tiene la incorporación de la mujer en ciertos aspectos, ¿no? En ciertos ámbitos laborales. Pero tenemos un problema encima de la mesa terrible con el tema del alumnado con discapacidad y tenemos que hacer un esfuerzo terrible. Hace 3 días estábamos celebrando el Día de Discapacidad. Hay 4 millones en España de personas con discapacidad. 4 millones que tienen el mismo derecho de trabajar, de formarse y de hacer su proyecto de vida. Y ahí estamos retrasadísimos todos, incluidos los primeros nosotros, los centros de formación. Nos llega un alumno con discapacidad y no sabemos qué hacer con él. Nos falta formación, nos faltan instalaciones, nos falta capacidad, nos falta competencia, falta orientación. Bueno, ese tema hay que abordarlo, porque insisto que bueno, pues es mucha gente que a día de hoy, con muy buena voluntad, estamos intentando darle respuesta, pero que no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de formación. Antonio, te agradezco mucho que hayas incorporado este multimodal, porque es un tema además que personalmente siempre me ha generado mucha inquietud, la capacidad de la sociedad para dar visibilidad y para incorporar en total normalidad a las personas discapacitadas, y te agradezco. No lo había puesto en el guión, pero creo que es un tema muy interesante y además coincido contigo. No solamente observo la dificultad de su incorporación, sino cómo aún, incluso en el ecosistema mediático, no están presentes, que yo creo que es para mí es otro error gravísimo. O sea, antes hablábamos del tema de las referencias, pero es que los discapacitados no aparecen en las televisiones, en los programas, en las series. Es decir, es algo que... Y si aparecen desde un rol que desde mi punto de vista no se corresponde, ¿no? Al final es una cuestión asistencial, nosotros hacia ellos. Sí. No, esa no es la visión. La visión es que son personas como nosotros, con las capacidades que cada uno tenemos, y nosotros somos los que tenemos que cambiar en el sentido para poder
adoptarnos a ellos, no facilitar todo, entre comillas, para que pueda tener su espacio. No, perdona, es decir, espacios de todos y todos tenemos. Por ejemplo, en las aulas, nosotros se nos plantea y tenemos alumnado, porque nos está ocurriendo, ¿no? Está haciendo o está habiendo un esfuerzo muy importante en primaria y en secundaria. Por tanto, el alumno discapacitado está consiguiendo titular y, evidentemente, cuando termina su título de la ESO, no se plantea el bachillerato. Esto es un dato importante, porque, bueno, pues algunos sí, pero muchos no. Entonces, pero evidentemente, antes decía, bueno, pues ya has terminado en el colegio, no sé qué, o pueden haber programas un poco más adaptados, o directamente ya pasaba una cuestión asistencial de la familia. No, ese alumnado ha descubierto que quiere seguir su vida, quiere alcanzar una profesión, quiere ser autónomo, y por tanto está haciendo una apuesta decidida por formarse, ¿no? Los centros, cuando llegan, pues nos faltan, insisto, desde la parte más física de barreras arquitectónicas hasta, evidentemente, el poder atenderle a la persona, porque cada uno tiene sus características, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros, desde luego, humildemente estamos haciendo todo lo posible. Parece fenomenal el comentario. A ver, antes de cerrar este bloque, nos quedan 10 minutos solo, pero obviamente van a hablar Jesús y Miquel. Jesús, tema de la mujer. Yo creo que el asunto, igual que el de la discapacidad, pero separar, es un asunto cultural y ahí no creo que la FP ni pueda hacer ningún esfuerzo más. Hay cambios y van a venir obligatoriamente y van a estar. Si tú miras TikTok, como decía, la mujer, el ejemplo que sale como mujer, no quiero opinar sobre él, pero evidentemente no son ejemplos de qué futuros profesionales puedes tener. O sea, con lo cual, si miras Instagram o si miras lo que queda. Y esa es nuestra, en este momento, la imagen que están teniendo los jóvenes de toda la realidad. Con lo cual, no creo que pueda cambiar muy deprisa con nuestros esfuerzos, pero evidentemente es la tarea que tenemos sobre la mesa. Y yo creo que está cambiando, porque la actitud de la gente, o sea, en este momento las mujeres están más formadas que los hombres, asumen más responsabilidades que los hombres, por lo menos en tal, viajan más, son las que asumen en voluntariado y en tal, son las que lideran cualquier espacio, son las que sostienen muchos espacios de ese tipo. Entonces yo tengo tranquilidad a ese nivel, pero el mundo en ese momento, la realidad que tiene alrededor, les está diciendo cuál es su lugar. Miquel. Sí, yo creo que los cambios, como se ha dicho, son más profundos y no solo de la FP. Hay que apostar claramente en educación por un sistema coeducativo, con todo lo que eso significa. Tenemos avances en esa dirección, sin duda, pero desde luego hay todavía mucho camino por recorrer. Y ahí, pues, desde educación, en el sentido desde infantil, tenemos un programa en marcha, el Coeducacentres, que lo que intenta es realmente implicar familia, profesorado, alumnado, etcétera, en que hay que cambiar muchas de las cosas de la dinámica de un centro desde pequeñito, desde infantil. Por ejemplo, en infantil, ese es un sector al revés, donde es rarito encontrar un maestro, ¿no? Son todo maestras las que hay en educación infantil, o un educador, son todo educadoras. Eso es justo el ejemplo inverso, ¿no? Pero claro, yo la semana pasada fui a comprar una bici para mi nieto y, con perdón, cuando fui a coger una me dijeron, no, esa es para chicas. Dije, ¿cómo? Y digo, y antes, bueno, me acuerdo cuando era más pequeño, ¿no? Pues que antes se distinguían que unas llevaban la barra tal y la otra. No, ahora es porque el colorcito ese es el adecuado para las chicas. Con lo cual, si al comprar una bici, con perdón, ya te están diciendo que era para chica en vez de para chico, pues con perdón ya estamos desde la primera infancia en los juguetes, en tal, favoreciendo ese tipo de historia. Y bueno, y luego todo lo demás que hemos estado comentando, con lo cual hay intervención global de la sociedad. Dice, es un tema cultural, pero ¿cómo se cambian los temas culturales? Con intervención global de la sociedad, cada uno en su trozo. Entonces, con perdón, los fabricantes de bicicletas que dejen de fabricar bicicletas para chicas y para chicos. Claro. por seguir con el ejemplo. Porque de lo contrario se sigue fomentando por esa vía esa distinción. El rosa y el azul sigue vigente en los niños desde pequeñitos. Y por tanto eso se ve en la familia, se ve en la sociedad, se ve en la escuela, y por tanto hay que intervenir en muchos asuntos a ese nivel. Otro tema fundamental, el tema de los cuidados, como señalaba. Efectivamente, todas las profesiones relacionadas con cuidados son las que automáticamente llevan un sector mayoritario de mujeres. Hemos puesto en marcha becas desde el año 16-17 para los ciclos muy masculinizados para incorporar a mujeres. Hemos incorporado algunas, pero no tienen ningún éxito. No se llegan ni a cubrir las becas que convocamos de educación. Y hemos convocado becas en el sector agrario, electrónico, edificación. No se cubren. Y por tanto se nota que eso no quiere decir que hay que quitarlas, no. Hay que insistir en ellas, pero hay que hacer más cosas porque si no, no se apuntan. En este caso, no estamos hablando de un contrato de una empresa, estamos hablando para estudiar. Y para estudiar ya de entrada es que ni se plantean hacer ese tipo de estudios. Los datos que ha dicho Enrique son los mismos en un sitio y en otro. En sanidad es de más del 80%. La familia sanitaria
número de mujeres. ¿Por qué? Porque ahí sí que en el sector es un sector de cuidados. Los técnicos todas las profesiones las relacionadas con la aplicación de la ley de dependencia, etcétera. Ahí pasa justo al revés, ¿no? Con lo cual, y una última frase respecto al tema de la discapacidad que introducía Antonio. No hay 4 millones en España discapacitados. Somos 48 millones de discapacitados. La única, no es ninguna broma. No es broma, ¿no? O sea, es que lo que pasa es que unas discapacidades están tipificadas y otras no. Y el que crea que no tiene ninguna, que se lo haga mirar. Entonces, lo que hay que analizar de verdad es cómo hay determinado tipo de profesiones que requieren un tipo de situación que, evidentemente, alguien que tiene problema de movilidad, pues no se puede plantear jugar a baloncesto o al fútbol como actividad profesional, es obvio. Entonces lo que hay que ver es qué profesiones, y hay que informar mejor y hay que tal, pero no verlo como algo que voy a hacer para estos pobrecitos, no, sino plantearse qué ciclos formativos, si hablamos de FP, son los que realmente no requieren ningún tipo de habilidad especial, específica, que le impida la discapacidad concreta que tengan las personas, si es que es de las tipificadas. Y si es de las no tipificadas, que veamos también cómo poder abordar mejor el tipo de formación que se requiere en cada caso. Estamos ya casi en tiempo de descuento. Para cerrar, os voy a pedir a cada uno, como periodista, un titular o un comentario que penséis vosotros que os gustaría que quedara reflejado después de este debate, que yo creo que ha sido magnífico, me ha gustado muchísimo. Entonces vamos a empezar al revés para cerrar. Empiezo, Enrique, contigo. Me gustaría que, brevemente, cada uno que me haga una reflexión y despediremos. Pues decir que el esfuerzo de la Administración para adecuar las necesidades del sistema productivo, del sistema formativo, queda evidenciado con el hecho de que en el año 2022, solamente en el año 2022, dimos de alta 800 nuevas especialidades formativas. No es ninguna broma. Miquel, titular. En el año 2015 había 84.000 alumnas y alumnos estudiando formación profesional y 7 años después hay 115.000, cuando no ha crecido la población. Con lo cual el incremento quiere decir que vamos en la buena dirección y que hace falta, evidentemente, el trabajo de toda la tribu para que esto siga avanzando. Gracias, Miquel. Manuela. Sí, yo diría formación profesional estratégica para encontrar un empleo de calidad y que requiere el consenso y la participación de todos los agentes implicados. Muchas gracias, Inmaculada. Sí, nosotros desde la Confederación diríamos que la formación profesional tiene que haber un diálogo continuo entre todas las partes para poder casar esa oferta con esa demanda, y la incorporación de la cultura en todos los ámbitos para que se prestigie y para que todos puedan optar a esa formación profesional. Muchas gracias. Jesús. Yo igual me salgo, pero en el fondo querría volver a un tema que había dicho al principio, que era el hecho de que hay muchas competencias adquiridas, y creo que hay un sector que se llama voluntariado, que es la acción comunitaria, que es que deberían ser reconocidas en ese planteamiento de formación, porque ayudan a que los empleos se adecuen más o mejore la empleabilidad, si utilizamos terminología más actual. Creo que estamos perdiendo mucha oportunidad de mejorar nuestra empleabilidad si no tenemos en cuenta la acción comunitaria, esa acción en voluntariado, por complementar lo que hayan dicho, evidentemente. Bien, Antonio. Sí, yo destacar sobre todo que al final aquí estamos todos los actores de la formación profesional, pero ciertamente voy a destacar la labor como centro donde se reúnen todos esos actores en los centros educativos, tanto a nivel público como a nivel privado. Entonces, yo creo que la apuesta grande, y es donde tenemos todos que poner el esfuerzo, es al final en los centros educativos y en las personas que trabajamos en los centros educativos, incluyendo a nuestro alumnado, que es el que socializa dentro de esos centros educativos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues apostemos por ellos. Muchas gracias. Y Ricard, yo voy a utilizar unas palabras del presidente de CaixaBank y CaixaBank Dualiza, que son impactantes, y me lo parecen, y es que la formación profesional es el proyecto más ilusionante que tiene este país, porque puede conseguir que tengamos una sociedad más cohesionada, ¿no? Y por ahí yo creo que es muy interesante esa mirada. Pues oye, yo muchísimas gracias por el debate, me ha gustado muchísimo. Creo que siempre quedan cosas fuera, obviamente, porque en 1 hora y media no podemos. Esto daría antes lo comentamos, para un congreso con diferentes mesas, ¿no? Pero yo creo que hemos podido tocar algunas de las teclas más importantes, ofrecer algunas conclusiones que yo estoy convencido que la audiencia que nos sigue agradecerá muchísimo. Muchas gracias a todos, muchas gracias también, insisto, a la colaboración de CaixaBank Dualiza, y nada, les invito a que sigan los próximos debates de la Vanguardia Talks que seguiremos realizando para el Grupo Godó. Muchísimas gracias. Muchas gracias.